Mis padres se negaron a ir a mi boda porque mi prometido era padre soltero. Mi papá dijo que él arruinaría mi vida. Pero luego, su hija de 6 años caminó por el pasillo sosteniendo un cartel. Cuando todos en la sala lo leyeron, rompieron a llorar. Un invitado lo grabó. Y 48 horas después, ya tenía 11 millones de vistas y el cartel decía: Soy Valeria Montes. Tengo 29 años. Y si me hubieran dicho, cuando era niña, que la persona que iba a destruir la imagen perfecta de mi familia no sería un escándalo financiero, ni una infidelidad, ni una pelea en la iglesia, sino una niña de 6 años con moños morados y un cartel de cartulina, me habría reído en su cara. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Mi padre, Ezequiel Montes, no era cualquier hombre religioso. Era el pastor principal de Centro de Fe Nueva Promesa, una iglesia enorme en Monterrey, de esas que no parecen iglesia sino auditorio. Pantallas gigantes. Cámaras. Estacionamiento con chalecos reflejantes. Cafetería con vasos impresos con versículos. 3 servicios los domingos. Más de 3.100 personas entrando y saliendo cada fin de semana como si fuera un desfile perfectamente coordinado. Mi madre, Rebeca Montes, dirigía el Ministerio de Mujeres. Siempre impecable. Siempre sonriendo. Siempre hablando suave en público y corrigiendo duro en privado. Mi hermano mayor, Isaac, era el orgullo silencioso de la familia. Formal, correcto, casado con la hija de un empresario cristiano de Saltillo. Todo en regla. Todo bonito. Todo útil para la fotografía familiar. Y luego estaba yo. La hija menor. La hija que sonreía en las fotos. La hija que sabía levantar las manos durante la alabanza en el momento correcto. La hija que aprendió desde muy chica que en mi casa no bastaba con ser buena. Había que parecer perfecta. El domingo en que mi padre me humilló públicamente, yo estaba sentada en la primera fila. No fui porque quisiera. Fui porque todavía, en una parte de mí, seguía creyendo que podía cambiar de opinión. Que tal vez, si me veía ahí, bien vestida, tranquila, sin responder, le tocaría algo por dentro y recordaría que yo era su hija antes que su reputación. Era el segundo servicio. 11:30 de la mañana. El auditorio casi lleno. Mi papá tomó el micrófono después de la alabanza y dijo que antes del mensaje quería compartir una carga pastoral. Así lo llamó. Una carga pastoral. Todavía recuerdo el tono de su voz. No estaba enojado. Y eso fue lo peor. Si hubiera gritado, habría parecido un impulso. Pero no. Lo dijo con esa calma ensayada de los hombres que ya se creen moralmente superiores antes de empezar a hablar. Dijo que como líder, a veces había decisiones dolorosas que se debían tomar por obediencia. Dijo que la fe no era emoción. Dijo que el amor no debía nublar el juicio. Y luego me exhibió sin decir mi nombre al principio, como si eso lo hiciera menos cruel. Hay relaciones que, aunque parezcan nobles, nacen desde una complejidad que no conviene abrazar sin discernimiento, dijo. Yo sentí cómo se me cerraba el pecho. Algunas personas se voltearon. Otras no. En iglesias como esa, la gente aprende a mirar sin parecer que mira. Entonces siguió. Dijo que una mujer criada en principios no debía echarse encima una historia inconclusa de otro hogar. Dijo que casarse con un viudo, con una hija pequeña, no era un acto de compasión sino una decisión que podía comprometer el propósito. Y luego remató con la frase que todavía me arde cuando la recuerdo. Un hombre así puede arruinarle la vida a una mujer que todavía está a tiempo de elegir bien. Mi madre estaba sentada 2 lugares detrás de él, a un costado del escenario. No dijo nada. No se levantó. No me buscó con la mirada. Solo asintió una vez. Una sola vez. Como si eso fuera un estudio bíblico, no la demolición pública de su propia hija. Yo me quedé inmóvil. No lloré. A veces, cuando el golpe es demasiado fuerte, ni siquiera te sale el llanto. Solo te quedas quieta. Como si tu cuerpo se negara a hacer más el ridículo del que ya te hicieron pasar. Al final del servicio, nadie se me acercó directamente. Eso también dolió. La gente me sonreía con lástima, con incomodidad, con curiosidad. La sonrisa de «estamos orando por ti», que en ciertos lugares no significa apoyo, sino distancia. Una señora del Ministerio de Matrimonios me tocó el brazo y me dijo:
Dios te ama demasiado como para dejarte equivocarte. Ni siquiera le contesté. Me fui al estacionamiento, me senté dentro de mi carro, cerré la puerta y ahí sí lloré. No por lo que había dicho mi padre. Eso, aunque me rompió, no fue lo que más me dolió. Lo que me destruyó fue entender que no le importó hacerlo delante de todos. Que su imagen valía más que mi dignidad. Que proteger su púlpito le pareció más urgente que protegerme a mí. Tomás me llamó justo cuando yo estaba tratando de respirar sin ahogarme. Tomás Rivas. 34 años. Profesor de historia en secundaria. Viudo. Padre de una niña de 6 años llamada Aitana. El hombre por el que, según mi padre, yo iba a arruinar mi vida. No contesté al primer timbrazo. Tampoco al segundo. Al tercero sí. ¿Vale? Me dijo apenas escuchó mi respiración. ¿Qué pasó? No le dije nada. Ya no tenía fuerzas para fingir. Solo solté el aire y empecé a llorar otra vez. Se quedó callado unos segundos. No de esos silencios vacíos. De esos que acompañan. Luego preguntó, muy despacio. ¿Te dijo algo? Yo me limpié la cara con la manga y respondí. No solo me dijo algo. Me lo dijo delante de toda la iglesia. Del otro lado hubo otro silencio. Más pesado. Voy por ti, dijo. No. Voy por ti, Valeria. No quiero que Aitana te vea así. Entonces salgo solo. Pero no te quedes sola. Eso era Tomás. Nunca hacía discursos grandes. Nunca trataba de sonar profundo. Solo estaba. Siempre estaba. 20 minutos después llegó al estacionamiento donde yo seguía con el motor apagado. Se estacionó al lado. Se bajó. Se acercó despacio. Yo abrí la puerta y en cuanto lo vi, la compostura que me quedaba se me deshizo. Me abrazó sin preguntar. Yo apoyé la frente en su pecho y pensé algo que me dio vergüenza pensar, esto se siente más como hogar que mi casa de toda la vida. Y ahí, con el olor de su camisa recién lavada y el ruido lejano del tráfico de domingo, entendí que ya no había vuelta atrás. Porque una cosa es que tus padres no estén de acuerdo. Y otra muy distinta es que estén dispuestos a exhibirte con tal de no verse afectados por la decisión que tomaste. Pero para que entiendas por qué eso le importó tanto a mi papá, para que entiendas por qué un viudo con una niña pequeña le parecía una amenaza a su testimonio, tengo que contarte cómo crecí. Porque mi historia no empezó cuando conocí a Tomás. Empezó mucho antes. Empezó el día en que aprendí que en la casa de los Montes no existía el amor sin condiciones. Solo existía el amor que no estorbara. Yo nací en una familia donde todo tenía que verse bien. No necesariamente estar bien. Verse bien. Ese era el verdadero mandamiento. Parte 2. La primera vez que entendí que en mi casa la imagen valía más que la verdad, yo tenía 11 años. Era un domingo por la tarde. Mi mamá me estaba peinando en el baño de la iglesia porque unos mechones se me habían salido del recogido. Yo me quejé porque me jaló fuerte. Ella me miró por el espejo y me dijo, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Aguántate. ¿O quieres que la gente piense que en esta familia estamos descuidados? No entendí que tenía que ver mi cabello con el estado espiritual de la familia. Pero en mi casa todo tenía que ver con todo. Si una blusa estaba arrugada, reflejaba desorden. Si yo me reía muy fuerte, proyectaba ligereza. Si hacía una pregunta incómoda, era rebeldía. Si dudaba, era ingratitud. Si me enamoraba de la persona incorrecta, era un problema público. Mi padre empezó la iglesia cuando yo tenía 5 años. Al principio se reunían en un salón rentado de una primaria privada. Para cuando cumplí 13, ya tenían un campus enorme al sur de Monterrey, con lobby, librería, estudio de grabación y un equipo de voluntarios que parecían gerentes de aeropuerto. Yo crecí detrás de cámaras. Aprendí a distinguir, desde muy chica, cuando una oración era sincera y cuando era una línea diseñada para que llorara el público. Mi padre sabía contar historias. Ese era su talento más grande. No predicaba, construía escenas. Sabía hacer pausas. Sabía cuándo bajar la voz. Sabía cuándo golpear el púlpito con la mano abierta.
Sabía cuándo mencionar a la familia desde el escenario para reforzar la idea de que él no solo enseñaba principios, sino que los vivía. Nosotros éramos parte del decorado. Las primeras filas siempre estaban reservadas para líderes y familia. Mi mamá cuidaba que llegáramos antes que todos. Mi hermano y yo debíamos sentarnos rectos, sonreír cuando correspondía, no cruzar los brazos, no mostrar aburrimiento, no parecer cansados, no reflejar problemas. En casa había reglas que nunca se escribieron, pero que estaban en todas partes. No salir con nadie fuera de la iglesia. No cuestionar las decisiones de liderazgo. No llevar amigos que no edificaran. No hacer pública ninguna crisis familiar. No meterse en historias complicadas. Mi padre usaba mucho esa palabra, complicadas. Era su forma elegante de hablar de la gente rota. Divorciados, madres solteras, hijos con adicciones, familias con deudas, personas con trastornos emocionales, hombres que habían pasado por pérdidas profundas, todos entraban en la categoría de historias complicadas. Y él decía que nosotros, por nuestra posición, teníamos que ser prudentes. Prudentes era otra palabra importante. Prudentes para no relacionarnos con quien pudiera salpicar nuestra imagen. Prudentes para no involucrarnos con quien trajera equipaje. Prudentes para no poner en riesgo el testimonio. Yo crecí escuchando eso mientras en la plataforma se hablaba de gracia, misericordia y restauración. Con el tiempo, aprendí a detectar la grieta. La iglesia decía una cosa. Mi casa vivía otra. Mi hermano Isaac entendió rápido las reglas del juego. Nunca las discutió. Nunca las desafió. Se graduó, se metió al negocio de un amigo de mi padre, se comprometió con una mujer perfecta para el círculo donde nos movíamos y tuvo una boda gigantesca con drones, arreglos blancos y una fila entera de pastores importantes en primera fila. Mi padre lo presentó en un aniversario de la iglesia como un ejemplo de integridad y visión. Yo aplaudí. Todos aplaudieron. Y aunque yo quería a mi hermano, también recuerdo haber pensado algo que no me atrevía a decir ni en voz alta ni dentro de mi cuarto. Aquí no aman a las personas, aman lo bien que les hacen lucir. A los 27 años empecé a trabajar como orientadora escolar en una primaria privada de nivel medio, no tan exclusiva como las escuelas de los hijos de los empresarios de la iglesia, pero sí bastante buena. La escuela estaba en Guadalupe. Yo entré pensando que sería algo temporal mientras decidía si quería estudiar una maestría o meterme más de lleno al ministerio educativo. Pero ese trabajo me abrió los ojos de una manera que ni 20 sermones lo habían hecho. Porque ahí conocí familias reales. No familias de foto. Reales. Niños que llegaban con la lonchera bien hecha, pero con miedo de volver a casa. Otros que usaban los mismos tenis 3 días seguidos, pero tenían papás que se partían el alma por ellos. Conocí abuelos criando nietos. Madres sacando adelante solas a 3 hijos. Padres divorciados que jamás faltaban a una junta escolar. Tías que se convirtieron en mamás sin haberlo planeado. Vi amor donde mi casa solo habría visto desorden. Vi fidelidad donde mi iglesia solo habría visto complicaciones. Y poco a poco, el molde en el que me habían criado empezó a agrietarse. La noche que conocí a Tomás, yo estaba organizando un evento de lectura familiar en el patio central de la escuela. Era octubre. Habíamos colgado luces cálidas, puesto tapetes, cajas de libros y una mesa de chocolate caliente. Queríamos que los niños leyeran con sus papás o con quien fuera su adulto de confianza. Llegaron muchísimas familias. Yo estaba en la entrada revisando listas cuando vi a una niña de vestido lila sentarse en medio de un grupo de pequeños y abrir un libro como si ya hubiera hecho eso toda la vida. Debía tener 5 años entonces. Tal vez recién cumplidos. Empezó a leer en voz alta, sin tartamudear, siguiendo con el dedo cada línea. Los otros niños se quedaron callados. La maestra también. Y un hombre que estaba a unos metros, recargado cerca de una jardinera, la miraba con esa mezcla extraña de orgullo y ternura que solo tienen los padres que de verdad están presentes. Ese era Tomás. No estaba encima de ella. No estaba tomándole 20 fotos. No estaba haciendo espectáculo. Solo la veía, atento, como si para él no existiera nada más importante en ese patio que esa niña leyendo. Cuando la actividad terminó, yo empecé a ayudar a recoger vasos, servilletas, etiquetas. Vi que él ya lo estaba haciendo. Traía una bolsa negra y recogía sin que nadie se lo pidiera. Me acerqué y le dije:
No tienes que hacer eso. Nosotros lo hacemos. Él sonrió apenas. Ya sé. Pero Aitana se divirtió mucho. Es lo mínimo. Yo volteé y vi a la niña junto a una mesa, acomodando 3 libros por tamaños como si eso fuera una misión crítica. ¿Es tu hija? Pregunté. Sí. Aitana. Lee increíble. Su mamá le leía todas las noches, respondió, y luego bajó un poco la voz. Yo traté de no romper esa costumbre. No me dijo, su mamá falleció. No hizo drama. No dio contexto extra. Solo usó el pasado, y con eso bastó. Yo no pregunté nada más. Nos quedamos recogiendo en silencio unos segundos. Después vi algo que se me quedó grabado. Aitana llegó corriendo porque se le había deshecho una trencita. Tomás la sentó en una sillita bajita, sacó una liguita de la bolsa del pantalón y empezó a hacerle el cabello con una paciencia que yo no había visto casi nunca en un hombre. Ella hablaba sin parar. Él la escuchaba. Le desenredaba despacio. Le acomodaba un pasador. Le soplaba un mechón que le caía en la frente. Algo en mí se movió ahí. No porque fuera bonito, sino porque era real. Era la clase de ternura que no intenta impresionarte. La que simplemente existe. Esa noche no pasó nada más. Ni música de fondo, ni chispas de novela. Solo me fui a mi casa con una imagen fija en la cabeza, un hombre cansado, con ojeras leves, trenzando el cabello de su hija en medio de un patio escolar vacío. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí curiosidad por una vida que no se parecía en nada a la que me habían enseñado a admirar. No sabía todavía su apellido. No sabía que era viudo. No sabía que su historia iba a chocar de frente con la mía. Solo sabía que quería volver a verlo. Y lo volví a ver. Más pronto de lo que imaginé. Parte 3. A la semana siguiente, Tomás regresó a la escuela porque Aitana había olvidado su chamarra en el salón de música. Yo iba saliendo de una junta con una maestra cuando lo vi esperar afuera de recepción, con una mochila infantil colgada del hombro y un cuaderno enrollado bajo el brazo. Me sorprendió algo muy simple, no parecía un hombre derrotado. Cansado, sí. Marcado por algo profundo, también. Pero no derrotado. Eso me llamó la atención porque en mi mundo los viudos casi siempre eran descritos con 2 tonos, o como pobrecitos que daban lástima, o como hombres emocionalmente peligrosos, todavía atrapados en la sombra de otra mujer. Tomás no era ninguna de las 2 cosas. Era un hombre funcional, sereno, presente. No se sentía roto. Se sentía trabajado por el dolor, que es distinto. Esa tarde platicamos unos minutos más. Me contó que daba historia en secundaria y apoyaba al equipo de básquet de la escuela donde trabajaba. Me dijo que Aitana estaba obsesionada con los libros de dinosaurios, el color morado y los hot cakes con chispas de chocolate. Yo me reí. Él también. Y cuando se fue, sentí esas ganas tontas de que el día siguiente llegara rápido. Con el paso de las semanas, empecé a toparlo seguido. A veces en la salida. A veces en eventos. A veces porque Aitana se inventaba cualquier excusa para pasar a saludarme. Señorita Vale, mire mi dibujo. Señorita Vale, hoy sí me comí todo. Señorita Vale, ¿usted sabe por qué los gatos se enojan tanto? Yo terminaba riéndome más de lo que me había reído en meses. Y un día, sin proponérmelo demasiado, le pregunté a una maestra lo que casi toda la escuela ya sabía. Oye, ¿Tomás es casado? La maestra me vio con esa cara de, ¿ya te diste cuenta? Es viudo, me dijo. Su esposa murió cuando nació la niña. Me quedé callada. Luego pregunté. ¿Hace cuánto? Casi 6 años. Esa noche llegué a mi departamento y no pude dejar de pensar en eso. No en el morbo de la tragedia. En el peso. En lo que significaba cargar una pérdida así y aún así levantarte, llevar a tu hija a la escuela peinada, con tarea hecha, con agua en la mochila, con cuentos leídos, con paciencia para recoger basura después de un evento. Unas semanas después, coincidimos en una feria de lectura que la escuela organizó en Parque Fundidora. Los niños corrían por todos lados, había puestos de editoriales independientes, sombras largas de atardecer y música instrumental saliendo de una bocina mal conectada.
Aitana estaba pintando una mariposa de madera y yo ayudaba a repartir material cuando Tomás se acercó con 2 vasos de café. Uno es para ti, me dijo. ¿Y cómo sabes que tomo café? No sabía. Pero vi tu cara en la junta del martes a las 7 de la mañana y asumí que era una necesidad médica. Me reí. Ese fue el primer momento en que dejé de verlo solo como el papá de Aitana. Empezamos a hablar de libros. Luego de alumnos. Luego de nuestras familias. No me soltó su historia completa ese día. Y eso también me gustó. Porque no trató su dolor como carta de presentación. Fue poco a poco. Su esposa se llamaba Julieta. Murió en una cesárea de emergencia. Todo pasó rápido. Él entró al hospital esperando salir con una familia de 3 y salió con una bebé recién nacida en brazos y una ausencia imposible de explicar. Me lo contó semanas después, sentado conmigo en una banca del parque, mientras Aitana corría detrás de unas palomas. No lloró al decirlo. Pero apretó tanto el vaso de cartón que la tapa se hundió un poco. Hubo un tiempo en que pensaba que si respiraba demasiado fuerte, iba a romper algo, me dijo. Como si el mundo ya estuviera lo suficientemente quebrado y cualquier movimiento mío lo fuera a empeorar. Yo no supe qué responder. Así que hice lo único honesto. Lo siento muchísimo. Él asintió. Gracias. Luego miró hacia donde estaba Aitana y sonrió, cansado, suave. Ella me obligó a seguir. No porque me lo pidiera. Porque existía. Ahí entendí algo de Tomás que más adelante iba a pesar muchísimo. Él no era un hombre aferrado al pasado. Era un hombre fiel a su historia sin dejar de caminar. Nuestra primera cita formal fue casi sin querer. Un sábado al mediodía, después de una actividad escolar. Terminamos en un lugar de comida casera cerca de la escuela. Pedimos enchiladas, té helado y compartimos un pan que ni siquiera estaba tan bueno. Nos quedamos hablando 2 horas. Yo le conté cómo era crecer siendo hija del pastor principal de una iglesia enorme. Él no se impresionó. No dijo, wow. No dijo, qué bendición. No dijo, qué responsabilidad. Solo me preguntó. ¿Y tú cómo te sentías en medio de todo eso? Nadie me había preguntado eso antes. Todos siempre me preguntaban cómo era ser parte de una familia tan usada por Dios. Él me preguntó cómo me sentía. Y sentí ganas de llorar por lo sencillo de la pregunta. Con el tiempo conocí más de su rutina. Los lunes por la noche ayudaba a Aitana con recortes y tareas. Los miércoles pasaba por ella a casa de sus suegros porque él entrenaba un poco más tarde. Los viernes hacían noche de película con cobijas en la sala. Los domingos en la mañana le leía una historia bíblica corta antes del desayuno. No como show, no como disciplina militar, sino como una conversación. A veces me contaba que aún escribía en un cuaderno junto a su cama. Cartas para Julieta. No cartas de obsesión. Cartas de continuidad. Le contaba cuando Aitana aprendía algo nuevo. Cuando hacía una pregunta rara. Cuando se caía y se levantaba. Cuando extrañaba a su mamá. Una noche me dijo. No escribo porque no la haya soltado. Escribo porque no quiero que el amor que tuvimos se vuelva una habitación cerrada. Quiero que siga siendo parte de la casa, sin mandar en ella. Te juro que en ese instante entendí la diferencia entre una herida mal cerrada y una memoria honrada. Y sí, me enamoré. No de una fantasía. No del proyecto de salvar a un hombre herido. Me enamoré de un hombre bueno. Y sé que eso suena simple, pero no lo es. Porque a veces la bondad cuesta más de sostener que el encanto. Aitana empezó a tomarme confianza también. Primero era, señorita Vale. Luego, Vale. Después, Vale, ¿vienes mañana? Un día, de la nada, mientras pintábamos unas estrellas de cartón para un festival, me preguntó. ¿Mi mamá del cielo sabe que me cae bien que estés con nosotros? Casi se me cayó la brocha. La miré. Ella seguía pintando como si hubiera preguntado la hora. Yo creo que sí, mi amor, le respondí. Ah, bueno, dijo. Es que si no sabe, luego se lo digo en la noche. Así era Aitana. Directa. Luminosa. Con esa forma de hablar que tienen algunos niños cuando todavía no han aprendido a complicar todo. Y mientras mi vida se iba llenando de esa paz rara que traen las personas auténticas, yo seguía cargando la mirada de mi familia como si fuera una cámara encima. Porque aunque todavía no se los presentaba como pareja formal, yo ya conocía la lógica de mi casa. Tomás era viudo. Tomás tenía una hija pequeña.
Tomás tenía una historia profunda detrás. Y para los Montes, eso no significaba humanidad. Significaba riesgo. Aún así, seguí adelante. Porque por primera vez, en vez de sentir que estaba actuando una vida, sentía que la estaba viviendo. Y antes de seguir, te digo algo desde el corazón, suscríbete si te gusta el video, porque lo que viene no solo me partió el alma, también me obligó a ver, de una vez por todas, quiénes eran realmente mis padres cuando nadie les aplaudía. Cuando finalmente decidí presentar a Tomás en mi casa, todavía me quedaba una pequeña esperanza. La esperanza ridícula de que, al verlo de cerca, mis papás iban a reconocer lo obvio. Que era decente. Que amaba a su hija. Que me amaba bien. Que no era una carga. Que no era una amenaza. Que era familia. Qué ingenua fui. Parte 4. Llevé a Tomás a cenar a casa de mis padres en diciembre, poco antes de Navidad. Mi mamá mandó poner la vajilla buena. La de bordes dorados que solo se usaba cuando había visitas importantes o cuando quería demostrar refinamiento. Mi padre pidió carne asada porque, según él, una buena conversación siempre entra mejor con buena comida. Todo sonaba normal. Hasta amable. Tomás llegó con una botella de vino sin pretensiones y una caja de galletas que Aitana había ayudado a decorar. Mi madre recibió el detalle con una sonrisa correcta, de esas que parecen pintadas. Mi padre le dio un apretón de manos más largo de lo necesario, como evaluándolo desde el primer segundo. Durante la cena, Tomás fue exactamente quien era. No exageró. No actuó. No intentó impresionar a nadie. Respondió con honestidad cuando le preguntaron por su trabajo, por Aitana y por Julieta. Nunca usó la viudez como escudo ni como espectáculo. Dijo la verdad como quien ya aprendió a cargarla sin convertirla en cartel. Mi madre sonreía. Mi padre hacía preguntas medidas. Mi hermano Isaac y su esposa casi no hablaron. Yo, ingenuamente, empecé a relajarme. Hasta que Tomás se fue. En cuanto la puerta se cerró, el comedor cambió de temperatura. Mi mamá recogió un plato que estaba perfectamente colocado y empezó a acomodarlo de nuevo, solo para tener algo que hacer con las manos. Mi padre se limpió la boca con la servilleta y dijo: «Parece un buen hombre». Yo sonreí, aliviada. «Lo es». Entonces añadió: «Pero eso no elimina la realidad de lo que estás aceptando». Yo fruncí el ceño. «¿Qué estoy aceptando, exactamente?» «Una vida ya empezada. Una historia que no comenzó contigo. Una niña pequeña que va a exigirte todo. Un duelo que no te pertenece». Lo dijo con calma, casi con compasión. Como si me estuviera advirtiendo que compraba un coche con fallas ocultas. «No hables de Aitana como si fuera un problema», le respondí. Mi madre intervino enseguida, con esa voz mansa que usaba cuando quería suavizar una crueldad sin cambiarla. «Nadie está diciendo eso, hija. Solo queremos que seas realista». «Soy realista. Por eso lo amo». Mi padre me sostuvo la mirada unos segundos. A veces la gente confunde compasión con amor. No contesté. Si lo hubiera hecho en ese momento, habría gritado. Después de esa cena, las cosas ya no volvieron a sentirse neutrales. Cada llamada con mi mamá incluía una pregunta disfrazada. ¿Y cómo está manejando él el tema del duelo? ¿Y la niña ya va a terapia? ¿Y tú si te visualizas criando una hija que no es tuya? ¿Y no te preocupa que siempre haya otra mujer presente en esa casa, aunque ya no viva? Cada frase traía veneno envuelto en tono maternal. Mi padre fue más directo. Una tarde, en una comida familiar, soltó esto frente a Isaac. Las decisiones emocionales suelen cobrarse caro a largo plazo. Yo dejé el tenedor sobre el plato. Pues qué bueno que la mía no es emocional. Es una decisión consciente. Él ni se inmutó. Más te vale. Cuando Tomás me propuso matrimonio, lo hizo en abril, al atardecer, en un jardín pequeño dentro de Parque Rufino Tamayo. No hubo violines. No hubo fotógrafos escondidos entre los arbustos. No hubo nada innecesario. Solo estábamos nosotros tres. Aitana llevaba un vestido amarillo con tenis blancos llenos de diamantina. Tomás me tomó las manos. Le temblaban un poco. Y antes de sacar el anillo, Aitana se acercó con una cartulina doblada. La abrió. Decía: ¿Quieres ser mi familia para siempre? Yo lloré antes de que Tomás pudiera siquiera arrodillarse bien. Le dije que sí. A los dos. Esa noche llamé a mis padres con el corazón todavía brincándome en el pecho. Pensé que, aunque no les encantara, una noticia así los iba a mover. Que al menos iban a escuchar mi felicidad. Que por una noche iban a dejar de pensar en la gente y se iban a concentrar en mí.
Mi papá contestó. Le dije que Tomás y yo nos habíamos comprometido. Hubo silencio. Luego escuché su respiración honda. ¿Ya tomaste esa decisión? Preguntó. Ni siquiera, felicidades. Ni siquiera, ¿cómo fue? Solo eso. Sí, le dije. Ya. Mi mamá pidió el teléfono. Valeria, mi amor, ¿estás segura de esto? ¿Segura de verdad? Sí, mamá. ¿Un viudo? ¿Con una niña? Bajó la voz. La gente va a hablar. Ahí mismo sentí que algo se me partió, pero no me sorprendió. Más bien fue como oír el sonido de algo que ya venía quebrándose desde hace tiempo. Traté de explicarles. Les hablé de Tomás. De quién era. De cómo cuidaba a Aitana. De la clase de hombre que era cuando nadie lo veía. No sirvió. Mi padre dijo. No dudo que tenga buenas intenciones. Dudo que sea sabio para ti. Mi madre dijo. Todavía estás a tiempo de pensar. Y yo colgué llorando de rabia. Aún así, fui un paso más allá. Porque una parte de mí seguía buscando una reconciliación que todavía no entendía que no dependía de mí. 2 semanas después le pedí a mi padre que oficiara la boda. Nos citó en su oficina de la iglesia un martes por la mañana. Todavía puedo ver ese despacho perfecto. Biblioteca de madera oscura. 2 sillones crema. Fotografías con conferencistas, empresarios y políticos locales. Reconocimientos enmarcados. Una cruz discreta detrás del escritorio. Todo acomodado para comunicar autoridad sin parecer ostentoso. Mi madre también estaba ahí. Eso ya era mala señal. Me senté frente a ellos y fui al grano. Quiero que tú me cases. Mi padre cruzó las manos. No puedo hacerlo. Sentí el golpe aunque lo esperaba. ¿Por qué? Porque mandaría el mensaje equivocado. ¿A quién? A la congregación. A los líderes. A la gente que observa nuestra vida. Yo me incliné hacia adelante. ¿Mi boda es un mensaje para la congregación o es la boda de tu hija? Mi madre intervino. No lo veas así. Entonces, ¿cómo lo veo? Mi padre tomó aire. Se notaba que ya había ensayado esa conversación. Valeria, no se trata de que Tomás sea una mala persona. Se trata de que su historia viene marcada por una tragedia, por un vínculo previo, por una responsabilidad que no te corresponde por nacimiento. Tú creciste bajo una cobertura distinta. La hija de un pastor no puede tomar decisiones solo por sentimiento. No es sentimiento, le dije apretando la mandíbula. Es amor. Es compromiso. Es una familia real. Él negó con la cabeza. No confundas ternura con asignación divina. Hasta hoy me da rabia recordar esa frase. Mi madre puso su mano sobre la mía. La retiré de inmediato. Hija, si insistes en seguir con esto, te apoyaremos en privado. ¿En privado? Sí. En privado. ¿Y en público? Ninguno respondió. Entonces hice la pregunta que ya me estaba quemando por dentro. ¿Van a ir a mi boda o no? Mi padre sostuvo mi mirada sin moverse. No podemos celebrar algo que consideramos imprudente. Lo dijo como quien rechaza una invitación cualquiera. Con esa misma frialdad. Sin romperse. Sin dudar. Sin siquiera mirarse mal consigo mismo. Yo me puse de pie. Sentí las piernas flojas, pero me puse de pie. Predicas gracia cada domingo, le dije. Pero no eres capaz de dársela a tu propia hija. Mi mamá se levantó también, alarmada. Valeria, no dramatices. Volteé a verla. ¿No dramatice? Me estás diciendo que pueden apoyarme en privado, pero les da vergüenza pararse junto a mí en público. Mi padre no elevó la voz. Nunca la elevaba cuando quería lastimar de verdad. Estoy cuidando el ministerio que Dios me confió. No, le respondí. Estás cuidando tu imagen. Y para eso estás dispuesto a dejarme sola. Me fui de ahí temblando. Y mientras iba caminando por el pasillo de la iglesia donde crecí, entre paredes llenas de fotos de bautizos, congresos y campañas de fe, entendí algo terrible. Mi padre no estaba luchando entre Dios y yo. Estaba eligiendo entre su reputación y yo. Y ya había decidido. Parte 5. Los meses siguientes fueron una guerra callada. No de gritos todos los días. Peor. De llamadas tensas. De indirectas. De, todavía estás a tiempo. De sugerencias disfrazadas de preocupación. De mensajes largos de mi mamá a medianoche hablando de sabiduría,
propósito, cobertura, conveniencia, legado. Mi padre me mandó incluso el contacto de un terapeuta cristiano, especializado en decisiones prematrimoniales complejas. Así lo puso. Complejas. Como si mi historia de amor fuera una carpeta delicada que necesitaba revisión institucional. No fui. Tomás nunca me presionó para cortar a mis padres. Nunca me dijo, te lo dije. Nunca los insultó. Nunca trató de ponerse por encima. Solo me preguntaba. ¿Qué necesitas para estar en paz? A veces ni yo sabía la respuesta. Reservamos la fecha de la boda para febrero, en un jardín pequeño y hermoso al sur de la ciudad. No era lujoso. No era enorme. No iba a salir en revistas. Pero tenía árboles altos, senderos de piedra y una luz preciosa al atardecer. Y a mí me bastaba. Mandamos invitaciones sencillas. En la parte inferior, después de varios días de llorar, borrar, volver a redactar y volver a llorar, puse una línea que decía que mis padres lamentaban no poder asistir. Cuando mi mamá recibió la suya, me llamó furiosa. ¿Era necesario poner eso? Sí, le respondí. Porque es verdad. La gente no necesita saber detalles. La gente va a notar que no están. Pudiste inventar cualquier cosa. No quiero inventar nada para protegerlos. Se quedó callada un segundo y luego soltó. Te estás endureciendo mucho. Me dio hasta risa. No, mamá. Solo me cansé de suavizar lo que ustedes hacen para que no se vea tan feo. Le colgué antes de que pudiera responder. La última vez que intenté darles una oportunidad fue en una cafetería de San Pedro, un jueves a media tarde. Les pedí vernos porque todavía, aunque me avergüence admitirlo, seguía soñando con una escena distinta. Mi papá respirando hondo. Mi mamá llorando. Los dos diciéndome que ya habían pensado mejor las cosas. Que no querían perderme. Que iban a estar ahí. No pasó. Pedimos café. Nadie lo tomó. Mi padre llevaba prisa porque tenía reunión de ancianos. Mi madre estaba perfecta, como si fuera a una sesión de fotos. Yo llegué con el corazón hecho pedazos, pero todavía terco. Les voy a preguntar una última vez, dije. ¿Van a ir a mi boda? Mi mamá bajó la mirada al vaso. Mi papá contestó. No. Ni siquiera una frase larga. Ni un rodeo. Solo no. Se me secó la garganta. ¿Tan fácil? No es fácil, dijo él. Es necesario. ¿Necesario para qué? Para no validar una decisión que consideramos equivocada. Yo me reí, pero de incredulidad. Una risa breve, amarga. ¿Ya te escuchas? ¿De verdad ya te escuchas? Mi madre intentó acercarse. Hija, con el tiempo lo vas a entender. Cuando seas madre. La interrumpí. No metas la maternidad en esto. Justamente por cómo quiero amar a los hijos que tenga, es que jamás haría lo que ustedes me están haciendo. Mi padre se enderezó en la silla. Estás dejando que la emoción gobierne tus palabras. Y tú estás dejando que el orgullo gobierne tu paternidad. Nos fuimos cada quien por su lado. Esa fue la última vez que vi a mis padres antes de mi boda. Y aunque creí que me iba a derrumbar, pasó algo que no esperaba. La gente correcta empezó a acercarse. Mi mejor amiga, Natalia, dejó todo para ayudarme con la coordinación. 2 maestras de la escuela se ofrecieron a encargarse de la mesa de postres. El director me prestó bocinas. Los vecinos de Tomás preguntaron qué podían llevar. Los papás de Aitana en la escuela, porque así se decían entre ellos, aunque fueran abuelos, tías, madres o padres, se organizaron para apoyarnos. Y los papás de Julieta, don Ernesto y doña Teresa, aparecieron en cada reunión con comida, ternura y una dignidad que me desarmó. Yo tenía miedo de conocerlos al principio. Pensé que tal vez yo iba a ser una intrusa dolorosa. Pero no. La primera vez que doña Teresa me abrazó, me dijo: gracias por querer a mi nieta sin competir con la memoria de mi hija. Lloré en su hombro como si me hubieran dado permiso de entrar a una casa que yo temía invadir. La boda iba a ser pequeña. 68 invitados confirmados. Una barra de tacos. Flores sencillas. Un ministro amigo de Natalia para oficiar. Nada espectacular. Nada diseñado para aparentar. Y, sin embargo, había más amor real ahí que en todos los eventos enormes a los que asistí durante años con mi familia. Aitana, para ese momento, ya tenía 6 años. Fue ella la que un día, sentada en el piso de la sala mientras recortaba corazones de papel, dijo: yo quiero llevar algo en la boda. Tomás sonrió. ¿Flores? Ella negó con fuerza. No un letrero.
Yo la miré divertida. ¿Y qué diría tu letrero? Se encogió de hombros. No sé todavía. Pero quiero que diga algo importante. Tomás y yo nos miramos. Bueno, le dije. Cuando sepas qué quieres decir, me avisas. No, dijo enseguida. Tiene que ser sorpresa. Tomás se rió. Ya empezó. Durante las 2 semanas siguientes, Aitana estuvo misteriosa. Dibujaba, borraba, doblaba hojas, cuchicheaba con su maestra, escondía plumones. Si yo entraba al cuarto, tapaba lo que estaba haciendo. Si Tomás le preguntaba, ella le decía: no puedes ver. Es para la boda. La noche del ensayo cenamos en casa de Tomás. Éramos pocos. Natalia, su esposo, los abuelos de Aitana, 2 amigas mías, un compañero de trabajo de Tomás y nosotros. Aitana traía una playera que decía, equipo de la novia, y estaba demasiado emocionada para terminarse la sopa. Doña Teresa me tomó de la mano mientras los demás ponían la mesa de postres. Julieta estaría tranquila contigo, me dijo. Eso vale más de lo que imaginas. Es una de esas frases que se te quedan adentro mucho tiempo. Esa noche, ya tarde, mi celular vibró. Era un mensaje de mi madre. Todavía puedes posponer todo. Todavía podemos arreglar esto. No respondí. Bloqueé su número. La mañana de la boda amaneció luminosa, tibia, como si el clima hubiera decidido cooperar después de tantos meses de caos. Yo me arreglé en casa de Natalia. Vestido marfil. Nada exagerado. Maquillaje suave. El cabello semi-recogido con flores pequeñas. Cuando me vi al espejo, no me sentí como en las bodas de mi mundo anterior. No me sentí presentable. Me sentí yo. Tomás se arregló en su casa con Aitana. Más tarde me contó que ella revisó su bolsita del cartel por lo menos 9 veces. ¿Y si no les gusta? Le preguntó. Si sale de tu corazón, está bien, le respondió él. A las 3:30 de la tarde, el jardín ya estaba listo. Sillas blancas. Pétalos claros marcando el pasillo. Música acústica suave. Las luces colgantes todavía apagadas, esperando a que cayera el sol. Había 2 lugares vacíos al frente que me costó no mirar demasiado. No puse letreros con los nombres de mis padres. No hacía falta. Su ausencia se veía sola. Cuando empezó la ceremonia, todo se volvió raro y lento, como pasa en los momentos importantes. Escuché la música. Vi a Natalia caminar. Vi a algunos invitados limpiarse los ojos antes de tiempo. Vi a Tomás esperarme al frente con una expresión que era mitad amor, mitad incredulidad de que al fin hubiéramos llegado hasta ahí. Y luego anunciaron a Aitana. Ella apareció al fondo del pasillo con un vestido blanco sencillo, una banda morada en la cintura y el cartel enrollado entre las manos, amarrado con una cinta del mismo color. Caminó despacito. Yo tenía el corazón tan apretado que casi no respiraba. A mitad del camino se detuvo. Desató la cinta. Desenrolló la cartulina. La levantó con sus 2 manitas. Y en ese instante, antes de que yo pudiera leerla completa, antes de que el jardín entero entendiera lo que estaba viendo, antes de que el primer sollozo rompiera el silencio. Todo cambió. El cartel decía: mi papá me enseñó que amar es estar. Vale está con nosotros todos los días. Por eso ya es mi familia. Mi mamá en el cielo lo sabe. Te juro que durante un segundo nadie respiró. Ni una silla crujió. Ni una tos. Ni un murmullo. Nada. El jardín entero se quedó congelado viendo esas letras moradas, grandes, desiguales, claramente escritas por una niña con ayuda de una maestra paciente, pero nacidas de un corazón que no estaba tratando de impresionar a nadie. Solo estaba diciendo la verdad. Mi visión se nubló de golpe. Tomás levantó la mano a la cara como si quisiera limpiarse las lágrimas antes de que lo vieran, pero ya era tarde. Ya todos lo estábamos viendo llorar. No con ese llanto contenido y elegante que la gente presume en los videos. No. Lloraba de verdad. Como lloran los hombres que cargaron demasiado tiempo solos y de pronto entienden que ya no están solos. Aitana volteó primero hacia él, luego hacia mí, confundida apenas un segundo, como preguntándose si había hecho algo mal. Yo negué con la cabeza mientras lloraba. No, mi amor, alcancé a decirle. No hiciste nada mal. Entonces ella sonrió, aliviada, y siguió caminando. A mitad del pasillo, una de mis compañeras de trabajo empezó a sollozar fuerte. Luego otra. Luego escuché a Natalia llorar abiertamente. Después a doña Teresa. Después a alguien más al fondo decir: ay, no, 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 no.
Pero ya nadie podía detenerse. Era como si esa niña hubiera metido la mano en el centro exacto de todo lo que llevaba meses pudriéndose en silencio y lo hubiera sacado a la luz con 4 frases simples. Mi papá me enseñó que amar es estar. Eso me atravesó de una manera imposible de explicar. Porque toda mi vida me enseñaron versículos. Normas. Formas. Discursos. Pero esa niña, en una cartulina de papelería y con plumones morados, había resumido en una sola línea la diferencia entre la fe que se predica y el amor que se practica. Tomás dio 2 pasos al frente. Aitana terminó de caminar, llegó hasta nosotros y levantó otra vez el cartel, ahora más cerquita, como si quisiera asegurarse de que yo sí lo leyera completo. Lo leí. Y me rompí. Me agaché, la abracé y sentí su cuerpecito tibio aferrarse a mi cuello. ¿Sí te gustó?, me susurró al oído. Yo me reí llorando. Es lo más bonito que me han dicho en toda mi vida. Detrás de mí, el ministro que iba a casarnos se secó la cara con el pañuelo varias veces antes de poder hablar. Intentó seguir el protocolo, pero la voz se le quebró. Bueno, creo que hoy todos acabamos de ver algo sagrado, dijo por fin. Y eso terminó de desarmar a todo el mundo. Los aplausos llegaron después. Primero tímidos. Luego fuertes. Luego largos. No eran aplausos de fiesta. Eran aplausos de esos que salen cuando el cuerpo ya no sabe qué hacer con tanta emoción. Yo levanté la vista por puro instinto. Y vi los 2 lugares vacíos en la primera fila. 2 sillas blancas impecables. 2 ausencias perfectamente visibles. 2 espacios que parecían gritar más que cualquier presencia. Ahí, justo ahí, se me mezcló todo. La alegría. El dolor. El alivio. La rabia. La ternura. La humillación de haberlos esperado hasta el último minuto, aunque una parte de mí ya sabía que no iban a llegar. Y aún así, mientras veía esas 2 sillas vacías, entendí algo que me dio fuerza: la gente que debía estar, estaba. Tomás. Aitana. Natalia. Mis amigas. Los compañeros de la escuela. Los abuelos de Julieta. La comunidad que se había formado no alrededor de un escenario, sino alrededor del amor diario. La ceremonia siguió, pero ya no era la misma. Cuando Tomás me dijo sus votos, la voz se le quebró 2 veces. No intentó verse fuerte. No intentó disimular. No te prometo una vida sin pérdidas, me dijo, porque ya sé que eso no existe. Pero sí te prometo una casa donde nunca tengas que ganarte el derecho a ser amada. Yo sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Porque esa frase, aunque él tal vez no lo supo en ese momento, tocó la herida más vieja que yo traía. Cuando me tocó hablar a mí, sostuve sus manos y miré también a Aitana. Te prometo que nunca voy a ocupar el lugar de nadie, le dije, pero sí voy a ocupar el mío con amor, con verdad y con presencia. Y a ti, Aitana, te prometo algo más, que jamás vas a tener que dudar de si estoy o no estoy. Voy a estar. Aitana empezó a llorar otra vez. Natalia soltó un «ay, Dios mío», que hizo reír a varios en medio del llanto. Nos casamos entre lágrimas, risas nerviosas, viento tibio y una sensación extraña de paz. Como si, por unas horas, el mundo feo de las apariencias se hubiera quedado afuera del jardín. No hubo lujos. No hubo drones. No hubo pantallas. No hubo una producción diseñada para verse impactante. Solo hubo verdad. Y quizá por eso impactó tanto. La recepción fue sencilla, pero hermosa. Tacos, aguas frescas, pastel pequeño, luces encendidas entre los árboles, niños corriendo, abrazos largos, conversaciones sinceras. Aitana dejó el cartel recargado junto a una jardinera porque ya andaba más interesada en perseguir burbujas que en hacerse famosa. Y sin que nosotros lo supiéramos, justo ahí estaba ocurriendo el principio del fin para la imagen perfecta que mis padres habían construido durante años. Porque una prima de Natalia, sentada casi al centro durante la ceremonia, había grabado todo con su celular. Todo. La entrada de Aitana. El momento exacto en que desenrolló el cartel. El silencio. Mi cara. La de Tomás. Los sollozos de los invitados. La carrera de Aitana hacia nosotros. Los aplausos. 90 y tantos segundos que no parecían gran cosa en ese momento. Solo un recuerdo hermoso. Solo una parte de la boda. Solo una niña diciendo algo precioso. Eso creímos. A las 11:30 de la noche, ya en el cuarto del hotel donde nos íbamos a quedar esa primera noche antes de salir un fin de semana corto, me quité los zapatos, me senté en la orilla de la cama y vi a Tomás guardar con cuidado el cartel dentro de una funda de plástico que le habían prestado para que no se doblara. Aitana dormía en la cama extra, rendida, abrazada a un conejo de peluche.
Hay que enmarcarlo, dijo Tomás en voz baja. Sí, respondí. Luego me quedé viéndolo. ¿Qué? Nada, solo estaba pensando que mi papá predicó durante años sobre el amor, y hoy tu hija lo explicó mejor que él en medio minuto. Tomás bajó la mirada, triste. Lo siento, vale. No lo sientas tú. Me acerqué y apoyé la cabeza en su hombro. Hoy no perdí nada que fuera de verdad mío, le dije. Creo que apenas hoy empecé a entender eso. Él me besó la frente. Yo no sabía entonces que mientras nosotros hablábamos bajito, agotados y en paz por primera vez en mucho tiempo, el video ya había sido subido. Con una frase simple. Sin nombres. Sin contexto. Sin intención de destruir a nadie. Solo decía algo así como: cuando una niña de 6 años entiende el amor mejor que muchos adultos. Y esa madrugada, el video empezó a moverse. Primero lento. Luego rápido. Luego demasiado rápido. Y para cuando abrí los ojos a la mañana siguiente, mi luna de miel ya no era mía. Porque millones de personas ya estaban mirando lo que mis padres decidieron perderse. Parte 7. Nos fuimos de luna de miel a un hotelito bonito en Santiago, nada extravagante. Era más bien una escapada para respirar después de tantos meses de tensión. Tomás y yo sabíamos que con Aitana pequeña no íbamos a desaparecer 2 semanas a Europa como las parejas de Instagram. Y la verdad, ni queríamos. Nos bastaba con dormir sin alarma, desayunar lento y tener un poco de silencio. La mañana siguiente a la boda me despertó el celular vibrando sobre el buró. No era una llamada. Era una cascada de notificaciones. Abrí un ojo, confundida. Tenía mensajes de Natalia, de 2 maestras, de una prima que casi nunca me escribía, de un número desconocido, de una excompañera de la universidad y hasta de Isaac, que jamás me hablaba temprano. Tomás todavía dormía de lado, con una mano afuera de la cobija. Aitana seguía profundamente dormida del otro lado del cuarto. Yo agarré el teléfono, pensando que quizá había pasado algo con alguien de la familia. El primer mensaje era de Natalia. Amiga, no entres en pánico, pero el video de Aitana ya va en 120.000 vistas. Parpadeé varias veces. Abrí el chat. Había otro mensaje. Bueno, ya va en 180.000. Esto está subiendo muy rápido. Me incorporé de golpe. Tomás, susurré primero. No reaccionó. Tomás. Abrió los ojos despacio. ¿Qué pasó? Le enseñé la pantalla. Se tardó unos segundos en procesarlo. ¿Qué video? Le mandé el enlace que Natalia había compartido. Lo abrimos. Era el momento de Aitana entrando con el cartel. El ángulo era perfecto. Se veía el pasillo, las caras, el texto, mi reacción, la de él, todo. El audio captó incluso el sollozo de Natalia y a alguien al fondo diciendo, no puede ser. En la parte de abajo ya corrían comentarios a una velocidad absurda. Esta niña tiene más claro el amor que media iglesia. ¿Dónde estaban los abuelos de la novia? Quien sea que la crió, lo está haciendo bien. Me hizo llorar desde las 7 de la mañana. Y uno que me dejó helada. Se nota que hay una historia fuerte detrás. Esas 2 sillas vacías dicen mucho. Tomás se sentó al borde de la cama. ¿Quién lo subió? La prima de Natalia, creo. Él siguió leyendo comentarios y luego me miró. ¿Quieres que le diga que lo baje? Esa pregunta me atravesó. Porque sí, una parte de mí quería correr y apagarlo todo. Cerrar la puerta. Que nadie opine. Que nadie se meta. Que nadie empiece a hacer teorías con mi vida. Pero otra parte, más cansada y más honesta, sabía que el video no estaba mintiendo. No inventaba nada. No editaba la ausencia. No manipulaba el dolor. Solo mostraba lo que ocurrió. Y lo que ocurrió fue que una niña de 6 años dijo una verdad hermosa en una boda a la que mis padres decidieron no ir. No sé, dije por fin. Tomás asintió. Entonces no hagamos nada ahorita. Ese, ahorita, duró poco. Para el mediodía el video ya había pasado de 500.000. A la 1, 1.000.000. A las 4 de la tarde, 1.800.000. Nos sentamos en la terraza del hotel con café frío y una ansiedad rarísima, viendo cómo una escena íntima de nuestra vida se convertía, frente a nosotros, en algo que ya no podíamos controlar. Los comentarios cambiaban de tono conforme subían las vistas. Al principio la gente hablaba del cartel. Luego de Aitana. Luego de nosotros. Y luego empezaron las preguntas. ¿Por qué dice, Vale está con nosotros todos los días? ¿Qué pasó antes? ¿Quiénes faltaron a esa boda? La forma en que ella mira las sillas vacías me destrozó.
Se ve que alguien la lastimó mucho. Yo dejé el teléfono sobre la mesa y sentí que me faltaba el aire. Ya no es solo un video bonito, dije. Tomás tomó mi mano. No. Ya no. Esa noche decidimos apagar los celulares. Duró 2 horas. A las 9, Natalia me llamó 3 veces seguidas. Contesté. ¿Qué pasó? Valeria, alguien reconoció el jardín. Y otra persona dijo que tú eres hija de un pastor de Monterrey. Y ya hay gente preguntando si es tu papá el de Nueva Promesa. Sentí el estómago en el piso. ¿Quién dijo eso? No sé. Pero ya empezó el hilo. Y alguien puso que escuchó que tu familia no fue porque Tomás era viudo. Cerré los ojos. Dios mío. Perdón, dijo Natalia enseguida. No quería arruinarte el momento, pero necesitaba saberlo. No, hiciste bien. Colgué y me quedé mirando la oscuridad afuera del cuarto. Tomás se acercó. Ya empezó, ¿verdad? Asentí. Él tardó unos segundos antes de decir. Ellos van a intentar controlar la historia. No pregunté quiénes. Sabía perfectamente a quién se refería. A la mañana siguiente ya no eran rumores aislados. El video estaba en todas partes. Reposteado en otras cuentas. Compartido en historias. Subido a otras plataformas. Comentado por páginas de bodas, de maternidad, de familias ensambladas, de contenido cristiano, de maestros, de padres solteros, de mujeres que habían sido rechazadas por sus familias. Lo que a mí más me golpeó no fue la cifra, aunque era absurda. Fueron los mensajes privados. Cientos. Mujeres contándome que sus padres no fueron a sus bodas. Hijos diciéndome que sus abuelos nunca aceptaron a su padrastro o madrastra. Viudos y viudas agradeciendo que alguien por fin mostrara una historia donde su amor no era tratado como algo de segunda mano. Y gente de iglesia. Mucha gente de iglesia. Crecí escuchando de Gracia, pero nunca la sexta en mi casa. Tu historia me recordó porque me fui de mi congregación. Esa niña predicó mejor que muchos pastores. Eso fue lo que empezó a volver peligroso el asunto para mi padre. No que hablaran de mí. Que hablaran de él. Alrededor del mediodía del segundo día, con el video rebasando los 5 millones, mi celular vibró con una llamada de un número que no tenía guardado. Contesté por instinto. ¿Bueno? Valeria. Era la asistente administrativa de mi padre. Ni siquiera él. Su asistente. Tu papá necesita hablar contigo con urgencia. Se me congeló la espalda. ¿Necesita o quiere? Del otro lado hubo un silencio corto. Es importante. No voy a hablar con él a través de usted. Valeria, esto está escalando. Sí, le respondí. Ya me di cuenta. Colgué. Tomás, que estaba sentado enfrente de mí, me observó en silencio. ¿Era él? Ni siquiera. Su asistente. Él soltó el aire con rabia contenida. Claro. 2 minutos después entró un mensaje de mi mamá. Necesitamos hablar ahora mismo. La gente está sacando conclusiones sin saber todo. Lo leí 3 veces. No porque no lo entendiera. Porque no podía creer el descaro. La gente estaba sacando conclusiones porque ellos habían tomado decisiones. No porque el mundo estuviera inventando cosas. No respondí. 5 minutos después llegó otro. Valeria, no empeores esto con tu silencio. Ese mensaje sí me hizo reír de incredulidad. Mi silencio. No el de ellos en mi boda. No el de ellos cuando me humillaron. No el de ellos frente a las 2 sillas vacías. Mi silencio era el problema. Apagué el celular. Tomás me vio hacerlo. ¿Segura? Sí, le dije. Porque si le contesto ahorita, voy a decir algo de lo que no me voy a arrepentir, pero sí me va a arrastrar a un lugar al que no quiero entrar todavía. Él asintió. A las 8 de la noche, el video ya había pasado de 8 millones. A la mañana siguiente, de 11. Y con cada millón que subía, la historia de mis padres bajaba un piso más. Porque ya no se trataba solo de una boda viral. Ya se trataba de una pregunta que miles de personas estaban haciendo al mismo tiempo. ¿Cómo puede una familia que predica amor condicionar tanto a su propia hija? Y esa pregunta, en una iglesia construida sobre imagen, era dinamita pura. Parte 8. Cuando regresamos a Monterrey, ya no había forma de fingir normalidad. La ciudad seguía igual. El tráfico seguía igual. La gente seguía yendo a trabajar, a dejar niños a la escuela, a pelearse por estacionamiento, a hacer fila por café. Pero mi teléfono ya no pertenecía a una vida normal.
Tenía mensajes sin abrir de personas que no había visto en años. Es líderes juveniles. Mujeres de la iglesia. Compañeros de la prepa. 2 primas lejanas. Una es novia de Isaac, que ni idea de cómo consiguió mi número. Y, por supuesto, un montón de miembros de Nueva Promesa que no sabían si hablarme como si nada o escribirme con toda la curiosidad disfrazada de apoyo. Algunas personas sí fueron sinceras. Una mujer que me había visto crecer me escribió: no entiendo lo que hicieron tus papás, pero quiero que sepas que tu boda fue hermosa. Otra, del Ministerio Infantil, puso: Valeria, te pido perdón por cualquier cosa que como iglesia te hicimos sentir. Esa niña mostró mucha más madurez de la que a veces mostramos los adultos. Pero también llegaron los otros. Los que no preguntan porque les importas, sino porque quieren la primicia. Amiga, oye, ¿sí es cierto que tu papá no fue porque tu esposo es viudo? ¿Tu mamá te va a pedir perdón en público? ¿Es verdad que en la iglesia ya están hablando de esto? Sí. Claro que estaban hablando. Y lo confirmé más rápido de lo que habría querido. Ese domingo no fui al servicio, obviamente. Ni loca. Pero varias personas me mandaron mensajes contándome cómo estuvo el ambiente. Mi padre predicó como si nada. Tema: obediencia en tiempos confusos. No mencionó mi nombre. No mencionó la boda. No mencionó el video. No mencionó a Aitana. No mencionó la ausencia. Nada. Pero, según me contaron, se sentía raro. Forzado. Como cuando alguien quiere saltarse un elefante parado en medio del escenario y espera que nadie lo vea. Lo peor no fue el sermón. Fue lo que pasó después. En el estacionamiento. Porque ahí, donde la gente ya no tenía micrófono encima ni cámaras oficiales grabando, empezaron los comentarios reales. Una amiga de Natalia, que todavía asistía a la iglesia, me escribió casi en tiempo real. No te imaginas. Hay gente preguntando abierto dónde estaban tus papás. Otro mensaje. Una señora le dijo a tu mamá que la niña del video le recordó lo que Jesús dijo sobre los niños y tu mamá se puso helada. Otro más. Un diácono le preguntó a tu papá si iba a aclarar algo y él le dijo que los asuntos familiares se manejan en casa. Pero la gente ya no le compró esa respuesta. Yo leía todo eso desde la mesa de mi cocina mientras Tomás le ayudaba a Aitana con una maqueta del sistema solar. Era surrealista. Por un lado, la vida seguía con cosas tan simples como tijeras, resistol y bolas de unicel pintadas. Por otro, la imagen pública de mis padres estaba cuarteando frente a toda una congregación. Esa noche llegó por fin la llamada de mi madre. Contesté. No porque quisiera. Porque sabía que tarde o temprano había que escuchar lo que realmente querían. Valeria, dijo, con la voz tensa. Necesitamos hablar con seriedad. Habla. No por teléfono. Pues es lo que hay. Hubo una pausa incómoda. Esto se salió de control. ¿Esto? ¿Te refieres a mi boda o a sus consecuencias? No te pongas así. Así como, mamá. Exacta. Ella suspiró. La gente está interpretando mal las cosas. Sentí una calma extrañísima. De esas que llegan cuando ya te cansaste tanto del cinismo que hasta se vuelve transparente. ¿Qué están interpretando mal? Que te rechazamos. Me reí, esta vez sí, en su cara. ¿Perdón? Tú sabes que no fue así. No, mamá. Ustedes saben que sí fue así. Nosotros no rechazamos tu matrimonio. Solo no quisimos validarlo públicamente. La frase fue tan brutal, tan fría, tan perfectamente diseñada para sonar razonable y al mismo tiempo ser monstruosa, que me tomó unos segundos responder. Escúchate. De verdad escúchate. Valeria. Entiende nuestra posición. No quiero entender su posición. Quiero que por primera vez entiendas la mía. Tu papá está enfrentando muchísimo por esto. Ahí fue donde se me metió el fuego a la voz. ¿Él está enfrentando muchísimo? Sí, porque la gente no conoce el contexto. Pues dáselo, mamá. Diles. Diles que decidió no ir a mi boda porque Tomás era viudo y a Aitana le parecía una complejidad. Diles que mi matrimonio le daba vergüenza. Diles que la reputación del ministerio le importó más que acompañarme al altar. Diles todo. A ver si con contexto suena mejor. Se quedó callada. Yo también. Luego dijo algo que no voy a olvidar nunca. ¿Podrías ayudarnos a aclarar esto? ¿Cómo? Publicando algo. Una explicación. Algo que diga que no hubo mala intención. Que fue un malentendido. Que ya estamos trabajando esto en familia. Me quedé muda unos 2 segundos.
¿Eso quieres? Quiero evitar más daño. No. Quieres salvar la cara. Valeria. No cuentes conmigo para mentir. Colgué. Me temblaban las manos de coraje. Tomás llegó a la cocina sin hacer preguntas. Solo me abrazó por detrás mientras yo trataba de regular la respiración. ¿Te pidió que los cubrieras? Preguntó al fin. Sí. Apoyé la espalda en su pecho. Le preocupa más el daño al ministerio que el daño a mí. Lo sé. No, Tomás. No lo sabes. O sea, sí lo sabes, pero yo apenas lo estoy aceptando de verdad. Y esa era la parte más dolorosa. No descubrir quiénes eran. Aceptar que siempre habían sido así. Los días siguientes fueron peor. La iglesia desactivó comentarios en varias de sus publicaciones. Un grupo de mujeres del ministerio de mi madre canceló de pronto una reunión, por logística. Un líder de jóvenes, que había convivido años con Isaac, le escribió preguntándole si todo era cierto. Mi hermano me mandó un mensaje larguísimo que resumido quería decir, deberías haber manejado esto en privado. Ni siquiera le contesté. Porque eso hacían siempre en mi familia. Privado. Todo privado. La vergüenza privada. El control privado. La manipulación privada. Y luego, en público, sonrisa impecable, manos levantadas y voz quebrada diciendo que el amor de Dios sana hogares. Una tarde recibí un mensaje inesperado de una maestra jubilada que había dado clases en la escuela donde ahora iba Aitana. También asistía a la iglesia de mis padres. No era cercana a mí. Apenas la ubicaba. Su mensaje decía: Valeria, quiero decirte algo importante cuando te sientas lista. Conocí a Julieta antes de que muriera. Hay algo que tal vez debas saber. Me quedé viendo la pantalla un largo rato. No respondí de inmediato. No sabía qué podía haber detrás de esa frase. Pero algo me dijo que no era casualidad. Y algo más me dijo que lo que estaba por enterarme no solo iba a tocar mi historia con Tomás y Aitana. Iba a terminar de hundir la versión que mis padres seguían intentando vender. Parte 9. Le respondí a esa maestra al día siguiente. Se llamaba Elena Salas. Había trabajado muchos años en educación básica y, según su mensaje, también había coincidido en un grupo de oración con Julieta, la primera esposa de Tomás, durante su embarazo. Aceptamos vernos en una cafetería pequeña, lejos de la iglesia y lejos de cualquier lugar donde alguien pudiera reconocerme y empezar con miradas. Llegué antes. Me senté cerca de la ventana. Puse el celular boca abajo sobre la mesa y traté de no imaginar cosas. Cuando Elena entró, la reconocí enseguida. Mujer de unos 60 y tantos años, cabello corto, lentes sencillos, ropa discreta, una energía tranquila de esas personas que no necesitan hacerse notar para ocupar su lugar. Se sentó frente a mí y, antes de pedir nada, me dijo: Primero quiero que sepas algo. No estoy aquí por chisme. Asentí. Gracias. Estoy aquí porque vi el video. Y cuando vi a esa niña, y vi lo que escribió, entendí que ya no debía seguir guardando silencio. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Silencio sobre qué? Elena tomó aire. Sobre Julieta. No dijo, la difunta esposa de Tomás, como dicen muchos cuando quieren mantener una distancia respetuosa pero incómoda. Dijo su nombre. Como alguien que la había conocido de verdad. Yo estuve con ella varias veces durante su embarazo, me explicó. No era íntima amiga suya, pero sí compartíamos un grupo pequeño de mujeres. Y unas semanas antes de que naciera Aitana, Julieta estaba muy asustada. Fruncí el ceño. ¿Asustada por el parto? Sí, pero no solo por eso. Ella sabía que algo podía salir mal. Los médicos la tenían en observación por varias complicaciones. Y aunque tenía mucha fe, también estaba siendo realista. Elena abrió su bolso y sacó un sobre doblado con muchísimo cuidado. Lo puso sobre la mesa, pero no lo soltó todavía. Después de que murió, su mamá me pidió que le ayudara a ordenar algunas cosas del grupo. Entre ellas había copias de algunas notas que Julieta había compartido para oración. Nunca pensé sacar esto a la luz. Pero cuando vi el video, pensé que tú debías saberlo. Sobre todo porque hay personas diciendo cosas tan horribles sobre entrar a una familia como la de Tomás. No me atrevía ni a respirar. ¿Qué dice? Pregunté. Ella me entregó el sobre. Adentro había una hoja impresa. No original, pero sí una copia de una página escrita a mano con tinta azul. La letra era bonita, redondeada, muy clara. Arriba tenía una fecha. Faltaban algunos meses para el nacimiento de Aitana. Empecé a leer. Julieta hablaba de su miedo.
De su deseo de que su hija creciera sintiéndose profundamente amada. De Tomás. De cómo él ya era un gran padre incluso antes de que la niña naciera. Y luego llegué a una parte que me dejó sin aire. Decía algo como: si algún día yo faltara, le pido a Dios que Tomás no se cierre para siempre. Quiero que encuentre a una mujer paciente, amable y presente. Alguien que ame a nuestra hija sin verla como una carga. Alguien que sepa estar. Las letras empezaron a temblar frente a mis ojos. Leí la palabra presente varias veces. Presente. Como el cartel. Como la frase de Aitana. Como si Julieta, años antes, hubiera puesto en palabras el mismo corazón de esa boda. Sentí que me ardía la cara. No puede ser, susurré. Elena asintió despacio. Cuando vi a Aitana sostener ese cartel y decir que tú estás con ellos todos los días, sentí escalofríos. Porque eso era exactamente lo que Julieta pedía en esa nota. No a ti por nombre, claro. Pero sí a alguien como tú. Yo ya estaba llorando sin pudor. La cafetería desapareció. El ruido de la máquina de espresso desapareció. Todo desapareció menos esa hoja entre mis manos. ¿Tomás sabe de esto?, pregunté. No lo sé, respondió Elena. Creo que no. La mamá de Julieta quería entregárselo cuando sintiera que era el momento. Tal vez nunca supo cómo. O tal vez esperaba algo. No lo sé. Cerré los ojos un segundo. ¿Puedo quedarme con la copia? Sí. Para eso te la traje. Nos quedamos en silencio. Luego Elena me dijo algo más. Valeria, sé que no me pediste opinión, pero te la voy a dar igual. Hay personas en la iglesia tratando de reducir tu historia a un asunto de prudencia. No les creas. Lo que les incomodó no fue el riesgo. Fue la verdad. Tu esposo y esa niña dejaron en evidencia algo que muchos años de plataforma habían logrado esconder. Salí de esa cafetería con la hoja pegada al pecho dentro del sobre, como si trajera un pedazo de algo sagrado y delicado que aún no sabía cómo cargar. No fui a casa de inmediato. Me estacioné en una calle tranquila y releí la nota 4 veces. Cada vez me pegaba distinto. Primero como asombro. Luego como consuelo. Luego como una especie de confirmación imposible de explicar. Y al final, como enojo. Porque mientras una mujer que sabía que podía morir había tenido la generosidad de pedir que, si faltaba, otra persona amara bien a su hija, mis padres, que estaban vivos, sanos y cómodos, habían sido incapaces de abrirle espacio a una familia ya existente. Tomás estaba en la sala cuando llegué. Aitana hacía una tarea de caligrafía en la mesa. Él me vio la cara y se levantó de inmediato. ¿Qué pasó? Miré a Aitana. ¿Podemos hablar en el cuarto? Asintió. Ya adentro, cerré la puerta y le entregué la copia sin decir nada. La leyó despacio. La mitad del tiempo con el ceño fruncido. La otra mitad con los ojos llenándosele de lágrimas. Cuando terminó, se sentó en la orilla de la cama como si las piernas ya no le respondieran. Yo no sabía que esto existía, dijo casi en un susurro. No le dije nada. Solo esperé. Él volvió a mirar la hoja. Esa era Julieta, dijo. Totalmente ella. Siempre pensaba en otros incluso cuando estaba asustada. Luego alzó la vista hacia mí. Alguien que sepa estar. Asentí. Tomás se cubrió la cara un momento. Cuando volvió a hablar, la voz le salió rota. Tus padres dijeron que tú te estabas metiendo en una historia que no te correspondía. Pero ella misma estaba orando porque un día llegara alguien así. Me acerqué y me senté junto a él. Lo sé. Nos abrazamos en silencio. No había nada inteligente que decir. A veces el dolor, la ternura y la justicia se mezclan tanto que las palabras solo estorban. Esa noche no hablamos de subir nada ni de contarle a nadie. Pero la semilla ya estaba sembrada. Porque si el video había puesto una grieta en la imagen de mis padres, esa nota tenía el potencial de partirla por completo. Y en ese momento todavía no sabíamos lo peor. Que ellos seguían intentando arreglar todo por atrás. No con arrepentimiento. Con estrategia. Y la siguiente jugada de mi padre me confirmó, sin margen de duda, que todavía creía que podía manejarme como si yo siguiera sentada en la primera fila, callada y bien peinada. Se equivocó. Parte 10. 3 días después de reunirme con Elena, me llamó Isaac. Eso ya era raro. Mi hermano y yo nunca fuimos enemigos, pero tampoco íntimos. Él aprendió muy pronto a sobrevivir dentro del sistema familiar no cuestionándolo. Yo, en cambio, tardé más en entenderlo y cuando por fin lo entendí, ya no pude seguir fingiendo. Contesté porque temí que hubiera pasado algo con alguien. Bueno.
Tenemos que vernos, dijo, sin saludo. Para hablar de esto. ¿Esto, qué es, exactamente? Porque entre el video viral, la boda, los mensajes de mamá, los silencios de papá y la crisis en la iglesia, necesito especificaciones. Resopló del otro lado. No te pongas así. Pues entonces no hables como abogado de daños. Se hizo un silencio corto. Papá quiere ofrecer una disculpa. Casi se me fue una carcajada de puro desconcierto. ¿Papá? ¿Disculparse? Sí. Pero no si tú sigues dejando que esto crezca. La rabia me subió tan rápido que tuve que bajar la voz a propósito para no decir una grosería. A ver si entendí. ¿Quiere disculparse, pero condicionado a que yo ayude primero a apagar el incendio que él prendió? Valeria, no seas infantil. No me vuelvas a hablar así. Isaac soltó el aire. Mira. Hay consejeros externos ya involucrados. Gente de liderazgo. El consejo está preocupado. La situación está afectando ofrendas, equipos, confianza. No entiendes lo delicado que es esto. No. Tú no entiendes lo simple que es. Mi papá decidió no ir a mi boda porque le avergonzaba. Fin. No fue solo por eso. Entonces explícame tú. No pudo. Porque no había otra explicación que no sonara igual o peor. Al final lo que me propuso fue grotesco, una reunión, privada, con mis padres, un mediador cercano a la iglesia y un acuerdo de comunicación para evitar más división. Casi vomito. No voy a sentarme frente a gente que ya decidió de antemano que el problema soy yo por no quedarme callada, le dije. Entonces no te quejes cuando esto te explote en la cara. A mí ya me explotó en la cara el día que me dejaron sola. Le colgué. Esa tarde, por primera vez desde la boda, me llegó una llamada directa de mi padre. No contesté. Dejó buzón. Lo escuché 3 horas después, con el estómago hecho nudo. Su voz sonaba pulida. Pastoral. Controlada. Valeria, sé que las emociones están intensas y que ambos lados hemos cometido errores de percepción. Pero esto ya trascendió lo familiar. Hay gente usando tu video para atacar la obra de Dios. Necesitamos hablar con madurez antes de que el enemigo siga ganando terreno. Cuando terminó el audio, me quedé viendo la pantalla con una mezcla de asco y tristeza tan grande que tuve que dejar el celular sobre la mesa. No había dicho, perdón. No había dicho, te fallé. No había dicho, te dejé sola. Dijo, errores de percepción. Dijo, la obra de Dios. Dijo, el enemigo. O sea, todo, menos la verdad. Tomás llegó del trabajo y me encontró así, quieta, con el teléfono enfrente y una expresión que seguro no era bonita de ver. ¿Qué pasó ahora? Le puse el audio. Lo escuchó entero. Cuando terminó, se recargó en la encimera y cerró los ojos un segundo. Esto no es una disculpa, dijo. No. Es control espiritual con mejor vocabulario. Asentí. Y en ese instante sentí algo que hasta entonces me había costado, claridad. Ya no estaba esperando que entendieran. Ya no estaba esperando una escena de arrepentimiento. Ya no estaba esperando que mi padre bajara del púlpito para convertirse en papá. No iba a pasar. La pregunta dejó de ser, ¿cómo hago para que vean?, y se convirtió en, ¿qué hago yo con la verdad que ya vi? Esa misma noche me senté a escribir. No para publicar de inmediato. Para entender. Abrí una libreta y empecé sin pensar demasiado. Escribí sobre el día del sermón. Sobre la oficina. Sobre la frase de, no podemos validar públicamente. Sobre las 2 sillas vacías. Sobre el cartel. Sobre la llamada de mi madre pidiéndome que mintiera. Sobre el audio de mi padre hablando del enemigo mientras evitaba cualquier responsabilidad. Y luego escribí algo que me hizo llorar apenas lo vi en papel. Me enseñaron a perdonar antes de procesar, a honrar antes de cuestionar y a callar antes de nombrar el daño. Lo releí varias veces. Eso era. Eso era lo que más me había atrapado durante años. No solo el miedo a decepcionarlos. La formación entera diseñada para que yo sintiera culpa si decía en voz alta lo que me estaban haciendo. Pasé casi 2 horas escribiendo. Al final tenía varias páginas sueltas, tachadas, revueltas. Pero con un hilo claro. No quería venganza. No quería hacer un escándalo por puro dolor. Quería decir la verdad. Sin adornos. Sin exageraciones. Sin insultos. La verdad. Tomás leyó parte de lo que escribí. Al terminar, me dijo. Esto no suena a rabia. Suena a libertad empezando. Eso me dio paz. Pero todavía no publiqué nada.
porque justo cuando empezaba a decidirlo, llegó otra pieza. Doña Teresa me llamó. La mamá de Julieta. Contesté enseguida. Sí. Valeria, ¿puedo pasar mañana? Necesito enseñarte algo. Mi corazón dio un vuelco. Sí, claro. ¿Todo bien? Sí, bueno, sí y no. Solo creo que ya llegó el momento de que veas algo que he guardado muchos años. Me quedé helada. Pensé de inmediato en la nota que Elena me había mostrado. ¿Había más? No dormí bien esa noche. A la mañana siguiente, doña Teresa llegó con una carpeta de plástico transparente y los ojos hinchados, como si hubiera llorado antes de tocar la puerta. Tomás abrió. La abrazó. Ella le acarició la cara como una madre que nunca dejó de verlo un poco como hijo. Nos sentamos en la sala. Aitana estaba en la escuela. Don Ernesto se quedó en el carro porque, según dijo ella, esto primero lo teníamos que hablar nosotros. Sacó un cuaderno pequeño de la carpeta. Portada azul. Esquinas gastadas. Una cinta blanca marcando una página. Es el diario de Julieta, dijo. Tomás se quedó inmóvil. Yo igual. Doña Teresa apretó el cuaderno entre las manos. No te lo di antes porque yo misma no podía. Cada vez que lo abría, sentía que me arrancaban algo. Pero después de la boda, después del cartel, después de ver cómo esa niña habló del amor, entendí que guardarlo ya no era protegerla. Era detener algo que también les pertenece a ustedes. Abrió en la página marcada. Se aclaró la garganta. Y empezó a leer en voz alta. Lo que dijo Julieta ese día cambió todo. No solo porque confirmó lo que yo ya intuía, sino porque nombró, con una precisión que todavía me pone la piel chinita, exactamente el tipo de mujer por el que ella estaba orando para Tomás y para Aitana. Y cuando terminé de escucharla, supe que ya no me iba a quedar callada nunca más. Parte 11. Doña Teresa leyó despacio, haciendo pausas porque se le cerraba la voz. Julieta había escrito esa entrada unas semanas antes de entrar al hospital. Se notaba que quería dejar en orden cosas del corazón, no por fatalismo, sino por amor. Hablaba de su miedo, sí. De lo difícil que era aceptar que no todo estaba bajo control. De cómo le aterraba no ver crecer a su hija. Pero luego venía una parte que nos dejó en silencio absoluto. Decía. Si yo no estuviera, no quiero que el dolor convierta esta casa en un museo. Quiero que siga habiendo risa, desayunos tarde, tareas mal hechas, películas en la sala y amor sin culpa. Quiero que Tomás vuelva a ser mirado con ternura algún día. Y quiero que mi hija tenga cerca a una mujer que no llegue a competir conmigo, sino a acompañarla. Alguien que esté. Alguien que sepa quedarse. Tomás ya estaba llorando en silencio. Yo sentía el pecho lleno y roto al mismo tiempo. Doña Teresa pasó a la siguiente parte. Julieta había añadido una línea más abajo, casi al final, como si no quisiera dejar el pensamiento incompleto. Señor, si algún día esa mujer llega, que la reciban con gratitud y no con juicio. Te prometo que en ese momento se me erizó todo el cuerpo. Porque esa frase no solo era hermosa. Era una sentencia. Una verdad clarísima. Una línea que, por contraste, dejaba todavía más en evidencia la miseria de mis padres. No porque Julieta fuera una profeta, sino porque una mujer al borde de la incertidumbre había sido capaz de imaginar con generosidad lo que otros, desde la comodidad y el prestigio, no fueron capaces de tolerar. Doña Teresa cerró el diario. Nadie habló por varios segundos. Luego Tomás tomó aire como pudo. Mamá, yo no sabía que esto estaba aquí. Ella asintió, llorando. Lo sé, mi hijo. Perdóname. Él se acercó a abrazarla. No. No tienes que pedirme perdón. Yo me quedé mirando el diario. Sentía algo muy extraño. Como si, en medio de todo el dolor de esos meses, alguien me hubiera puesto una mano en la espalda y me hubiera dicho, no entraste a romper nada, llegaste a continuar el amor donde otros lo dejaron vivo. Doña Teresa me miró entonces directo a los ojos. Valeria, hay algo que quiero decirte yo, no Julieta. Tú no le robaste el lugar a nadie. Tú llegaste a cuidar lo que mi hija más amaba. Ahí sí lloré como niña. Ella se levantó, se sentó a mi lado y me abrazó fuerte. Nunca voy a olvidar ese abrazo. Porque no venía de alguien obligado a aceptarme. Venía de alguien que podía haber decidido cerrarme la puerta para siempre, y en cambio, eligió abrirla con ternura. Después de que se fue, Tomás y yo nos quedamos solos en la sala. El diario estaba entre nosotros sobre la mesa. ¿Qué hacemos con esto?, pregunté. Él se quedó callado bastante rato antes de responder. No quiero usar a Julieta para ganar una discusión.
Yo tampoco. Pero tampoco quiero esconder la verdad para seguir protegiendo a gente que nunca te protegió a ti. Asentí. Yo ya llevaba días escribiendo un mensaje. Una especie de declaración. No para defenderme, sino para poner orden en la historia y dejar de permitir que otros la acomodaran a su conveniencia. Esa noche la terminé. La leí en voz alta frente a Tomás. No tenía insultos. No tenía exageraciones. No tenía amenazas. Solo nombres, hechos y límites. Decía quién era yo. Quién era Tomás. ¿Qué había pasado? ¿Qué decisiones habían tomado mis padres? Y porque yo ya no estaba dispuesta a participar en la mentira de llamarle, malentendido, a un rechazo claro. Cuando terminé, Tomás no habló de inmediato. Al final dijo: «Públicala». Sí. Sí. Porque el silencio ya no está protegiendo la paz. Está protegiendo el abuso. Esa frase me dio el valor que me faltaba. Al día siguiente, revisé el texto otra vez. Natalia lo leyó. Me hizo 2 cambios mínimos de redacción. Una amiga psicóloga me dijo que sonaba firme, no reactivo. Doña Teresa lo leyó también, al final, me escribió una sola línea. La verdad dicha sin odio también es una forma de amor. Entonces lo supe. Lo iba a publicar. No para humillar a mis padres. No para competir con ellos. No para convertir mi dolor en contenido. Lo iba a publicar porque miles de personas ya habían visto un fragmento de mi historia, y mis padres estaban usando mi silencio para seguir moldeando la narrativa a su favor. Ya no. Me senté en la cama, abrí mis redes y pegué el texto. El dedo me tembló encima del botón de publicar. Justo antes de hacerlo, entró un último mensaje de mi madre. Por favor, no hagas nada de lo que después no puedas arrepentirte. Lo vi. Respiré. Y pensé algo que me dejó completamente en paz. Ya me arrepentí demasiados años de quedarme callada. Así que publiqué. Y en menos de una hora, lo que pasó superó incluso el impacto del video. Porque una cosa es ver una ausencia. Y otra muy distinta es leer, con nombres y claridad, lo que esa ausencia significó realmente. Mis padres todavía creían que esto se podía administrar. Pero mi publicación, el diario de Julieta y la reacción de la gente iban a empujar todo a un punto donde ya no habría vuelta atrás. Y lo más fuerte de todo fue que la primera persona en quebrarse no fue mi madre. No fue un líder de la iglesia. No fue un anciano del consejo. Fue alguien que llevaba años al lado de mi padre, y que sabía exactamente cuántas cosas más habían sido escondidas bajo la palabra testimonio. La primera persona en quebrarse fue Samuel Treviño, el director administrativo de la iglesia. No era pastor. No era predicador. No era una figura pública. Pero llevaba casi 13 años al lado de mi padre viendo números, juntas, presupuestos, reclamos y todo eso que la congregación nunca veía detrás del escenario. De esos hombres discretos que saben demasiado porque su trabajo consiste en estar presentes cuando los demás creen que no hay nadie escuchando. Yo apenas lo traté un poco cuando vivía más metida en la iglesia. Siempre me pareció correcto, serio, de pocas palabras. No especialmente cálido, pero tampoco falso. 2 días después de mi publicación, me llegó un correo suyo. No mensaje. No llamada. Correo. Asunto: no espero respuesta. Solo necesitaba decir esto. Lo abrí con el corazón acelerado. Samuel escribió que no me contactaba en nombre de nadie, que de hecho probablemente se iba a meter en problemas por hacerlo, pero que ya no podía seguir observando cómo se manipulaba la situación desde adentro mientras a mí me hacían quedar como una hija emocional, impulsiva o ingrata. Leí esa frase 3 veces. Luego seguí. Decía que, desde que el video explotó, en la iglesia no se hablaba de mí como de una hija herida. Se hablaba de mí como de una crisis reputacional. Esa fue su expresión exacta, crisis reputacional. Habían tenido juntas. Varias. Se había discutido si convenía mencionar el tema desde el púlpito, si era mejor guardar silencio, si debían sacar un comunicado, si había que pedirle a la gente madurez espiritual para no participar en chismes, y hasta si podían presionar a ciertas cuentas locales para dejar de compartir el video. Pero lo que me dejó helada vino después. Samuel escribió: escuché con mis propios oídos al pastor Ezequiel decir que el verdadero problema no era la boda, sino que la niña le había dado a la gente una imagen más poderosa que 10 años de campañas familiares. Tuve que dejar el teléfono sobre la mesa. El cuarto se me hizo chico. No porque me sorprendiera por completo, sino porque leerlo así, tan claro, tan asquerosamente transparente, le quitaba el último velo que aún pudiera quedarle a la situación. No le dolía haberme perdido. No le dolía haberme dejado sola.
Le dolía perder el control del relato. El correo seguía. Samuel decía que también oyó a mi padre afirmar que, si yo publicaba algo más, habría que recordar públicamente que Valeria siempre fue emocionalmente intensa. Así, tal cual. Preparando el terreno para desacreditarme. Como hacen tantos hombres cuando una mujer por fin nombra con claridad lo que le hicieron. Y luego, casi al final, Samuel escribió algo todavía más duro. No sé si esto te traiga paz, pero quiero que sepas que muchos dentro de la iglesia ya saben que tú no estás mintiendo. El silencio que están guardando no es por falta de información. Es por miedo. Miedo. Sí. Eso era. Miedo a perder privilegios. Miedo a quedarse sin lugar. Miedo a decir en voz alta que el pastor principal había actuado como un hombre cruel y orgulloso. Miedo a que la estructura se cayera si alguien jalaba el hilo correcto. Le enseñé el correo a Tomás esa noche. Lo leyó completo, apretando la mandíbula. Al final dijo: entonces ya ni siquiera estamos discutiendo qué pasó. Ya estamos viendo cómo intentaron administrarlo. Sí. ¿Y aún así, te das cuenta? Me dijo, levantando la vista. Aunque lo quieran reducir a estrategia, siguen sin poder borrar lo más importante. ¿Qué? Él sonrió triste. Que Aitana dijo la verdad antes que todos. Eso me hizo llorar otra vez. Porque era cierto. Toda la maquinaria. Todo el control. Toda la planeación. Todos los correos. Todas las juntas. Todo el lenguaje institucional. Todo eso tratando de contener lo que una niña había dicho en segundos. Amar es estar. La reacción a mi publicación fue brutal. Mucho más que la del video. Porque el video conmovía. Pero mi texto ordenaba. Ponía nombres. Plegaba la historia y la dejaba sobre la mesa sin maquillaje. Expliqué que mis padres no se ausentaron por una emergencia, ni por enfermedad, ni por una confusión logística. Expliqué que se negaron a asistir porque no querían asociarse públicamente con mi matrimonio. Expliqué que veían a Tomás y a Aitana como una complicación para su imagen. Expliqué que intentaron pedirme que mintiera para proteger el ministerio. Y expliqué algo más, quizá lo más importante, que no iba a seguir llamando prudencia a lo que claramente había sido rechazo. En menos de 24 horas, la publicación estaba en todas partes. Gente de Monterrey. Gente de otras ciudades. Exmiembros de iglesias similares. Psicólogos hablando de manipulación espiritual. Maestros compartiéndola. Madres ensambladas escribiéndome. Viudas. Hijas de pastores. Mujeres que llevaban años sintiéndose culpables por no soportar el abuso disfrazado de autoridad. Los comentarios más duros no venían de gente enemiga de la fe, como mi padre seguramente habría querido narrarlo. Venían de cristianos. Cristianos que estaban cansados. Cristianos que habían tragado silencio demasiado tiempo. Cristianos que leyeron mi historia y dijeron: esto no es liderazgo. Esto es narcisismo con micrófono. La iglesia reaccionó como era de esperarse. Primero cerraron comentarios. Luego publicaron una imagen con un versículo sobre la paz y la unidad. Después, a mitad de semana, subieron una foto vieja de mis padres sonriendo en un congreso matrimonial, como si la gente fuera tonta y no entendiera la maniobra. Eso solo empeoró todo. Porque entonces comenzaron a circular capturas de sus publicaciones, fragmentos del video, pantallazos de mi texto y comentarios de personas que conocían la historia desde adentro. Para el siguiente domingo, el ambiente en Nueva Promesa era insostenible. Yo no fui, por supuesto. Pero esta vez me llegaron tantos mensajes de personas distintas que pude reconstruir el servicio casi minuto a minuto. La asistencia bajó. No un colapso espectacular. Pero sí una caída visible. Y lo más fuerte no fue la cantidad. Fue la energía. La gente no llegó expectante por el sermón. Llegó incómoda. Desconfiada. Mirándose entre sí. Esperando que, por una vez, el hombre que llevaba años enseñando desde el escenario hiciera lo mínimo, decir la verdad. Mi padre subió a predicar. Tema original del boletín: hogares firmes en tiempos inestables. Lo cambió a última hora. Predicó sobre la honra, el juicio apresurado y el peligro de exponer asuntos familiares en plazas públicas. No dijo mi nombre ni una sola vez. No dijo el nombre de Tomás. No dijo Aitana. No dijo boda. No dijo perdón. No dijo me equivoqué. Solo habló de la presión que enfrentan los líderes. De cómo a veces la gente no conoce el peso de ciertas decisiones. De que la verdad completa rara vez cabe en un video viral. Y, según me contaron, hubo un momento especialmente asqueroso. Dijo algo así como:
Vivimos en tiempos donde lo emotivo se confunde con lo correcto. En cuanto leí eso, sentí el cuerpo arderme. Porque yo sabía perfectamente a quién se refería. A mí. A la mujer que, según él, había actuado por emoción. No al hombre que usó el púlpito para humillar a su hija. No a los padres que dejaron 2 sillas vacías en la primera fila de su boda. No a quienes pidieron mentir. No. La emotiva era yo. Pero esta vez pasó algo distinto. La congregación no respondió como antes. No hubo ese murmullo uniforme de aprobación. No hubo amén fuerte. No hubo cierre victorioso. Hubo silencio. Silencio raro. Incómodo. De gente que ya no se deja hipnotizar igual. Y al final del servicio, Samuel renunció. No públicamente desde el micrófono, claro. Pero sí ese mismo día, por escrito, con copia al consejo. Y esa renuncia sí que pegó. Porque cuando el hombre que administra la casa decide irse en medio de la tormenta, todo mundo entiende que el problema no es un malentendido doméstico. Es algo más profundo. Esa noche Samuel me escribió una última vez. Solo una línea. Ya no quiero seguir ayudando a sostener una versión que humilla a los heridos y protege al poder. No le contesté de inmediato porque me quedé llorando. No por tristeza. Por algo más raro. Como alivio con duelo. Como cuando por fin alguien confirma lo que tú sabías desde hace tiempo, pero te daba miedo nombrar porque hacerlo volvía todo irreversible. Le respondí más tarde. Solo puse. Gracias por decir la verdad. Y ahí entendí que la historia ya no era solo mía. Era la historia de mucha gente que había vivido años bajo autoridades que se sentían intocables. Pero aunque la imagen de mi padre ya se estaba desmoronando en público, lo que vino después fue todavía más fuerte. Porque por primera vez en toda mi vida, mi madre dejó de hablarme como vocera del ministerio. Y me escribió como madre. Demasiado tarde. Pero como madre. Parte 13. El mensaje de mi mamá llegó un martes por la noche. No venía con lenguaje espiritual. No venía con cobertura, ni testimonio, ni unidad, ni proceso. Solo decía: ¿podemos vernos? Sin tu papá. Solo tú y yo. Lo leí varias veces. Parte de mí quería ignorarlo. Otra parte, la hija vieja que aún vivía en un rincón de mi pecho, se quedó quieta. No respondí esa noche. Al día siguiente, Tomás me preguntó: ¿quieres verla? No sé. Entonces piensa esto, me dijo. No en lo que ella quiere. En lo que tú necesitas. Eso me ayudó. Lo pensé todo el día. Y al final acepté verla en un café discreto, a media mañana, con una condición: nada de intentar convencerme de borrar publicaciones, mentir o regresar a la iglesia. Ella aceptó. Llegó sin maquillaje cargado. Sin ropa impecable de escenario. Sin ese aire de mujer que entra a una reunión sabiendo exactamente cómo se quiere ver. Se veía cansada. Más vieja. Más humana. Y yo odié que verla así me diera compasión. Porque todavía estaba aprendiendo que sentir compasión por alguien no me obliga a bajar mis límites. Nos sentamos. No hablamos durante varios segundos. Al final fue ella la que empezó. No supe cómo detener todo esto. Me quedé viéndola. Lo primero que podías haber detenido era tu ausencia. Bajó la mirada. Asintió. Y por primera vez, en toda esta historia, dijo una frase que sonó real. Sí. Tienes razón. Esperé. Siguió. Pensé que si tu papá cedía públicamente, la gente iba a interpretar que aprobábamos algo que se detuvo, algo que él no podía procesar. ¿Y tú? Levantó la vista. Yo sí pude haber ido. Ahí sí sentí que se me apretaba algo adentro. No porque me arreglara nada. Porque era la primera vez que decía la verdad sin esconderse detrás de los dos decidimos. Yo sí pude haber ido. Entonces, ¿por qué no fuiste? Pregunté. Se tardó mucho en contestar. Porque llevaba demasiado tiempo creyendo que ser una buena esposa significaba sostener la decisión de tu papá, incluso cuando me partía. Esa respuesta no me dio paz. Pero sí me dio contexto. Mi madre no era inocente. No. Participó. Asintió. Guardó silencio. Me dejó sola. Pero por primera vez la vi como lo que también era, una mujer que llevaba años rindiéndole culto a la estructura que la mantenía cómoda, y que ya ni siquiera distinguía entre lealtad y cobardía. Lloró. Yo no. No porque no me doliera. Porque ya había llorado demasiado antes de que ella llegara a este punto. Te fallé, dijo al fin.
Es increíble cómo 2 palabras pueden llegar tan tarde y aún así mover algo. No la abracé. No le dije, no pasa nada. No la tranquilicé. Solo asentí. Sí, le dije. Me fallaste. Lloró más. No me dio gusto. Tampoco me quebró. Solo confirmé que mi cuerpo ya no estaba dispuesto a correr a cuidar a quien me hirió antes de cuidar lo que eso hizo en mí. Mi mamá quiso hablar de terapia familiar. Yo le dije que tal vez, algún día, pero bajo estas condiciones, terapeuta sin relación con la iglesia, disculpa directa a Tomás y a Aitana, y cero presión para restaurar imagen antes de restaurar verdad. Aceptó sin discutir. Eso sí me sorprendió. Antes de irnos, me dijo algo que jamás pensé escucharle. Cuando vi el video, no lo entendí al principio. Solo pensé en el desastre. Pero después lo volví a ver sola, muchas veces. Y cada vez que le escuchaba decir que tú estás con ellos todos los días, me daba cuenta de que eso era exactamente lo que yo no estuve haciendo contigo. No supe qué responder. Porque esa frase, aunque justa, llegó demasiado tarde para convertirse en bálsamo. Pero al menos era verdad. Y a veces la verdad, aunque llegue tarde, sigue importando. Mi papá no pidió verme. No en esos días. No después. Mandó un correo al consejo aceptando un periodo de descanso ministerial, por desgaste y presión pública. No lo llamaron sanción. No lo llamaron disciplina. Lo maquillaron, como siempre. La asistencia de la iglesia siguió bajando poco a poco. No hubo derrumbe espectacular, pero sí suficiente grieta para que mucha gente dejara de verlo como intocable. Algunos líderes se fueron. Otros se quedaron, pero ya sin la misma devoción. Y yo, por primera vez en mi vida, dejé de medir mi valor según el escenario desde el que mi padre me nombrara o me borrara. La vida, curiosamente, empezó a acomodarse donde sí había verdad. Tomás y yo nos fuimos asentando en el matrimonio de la manera menos cinematográfica y más hermosa posible, haciendo súper, lavando platos, armando tareas, discutiendo sobre dónde colgar un cuadro, riéndonos cuando Aitana intentaba meter al perro ajeno del vecino a la casa, porque también necesita familia. Enmarcamos el cartel. Madera clara. Vidrio antirreflejante. Lo colgamos en la sala. Junto a él, con el tiempo, colgamos una copia pequeña y preciosa de la página del diario de Julieta. No como reliquia triste. Como recordatorio de continuidad. Aitana preguntó una vez por qué estaban esas 2 cosas juntas. Tomás le dijo. Porque las 2 hablan de amor que se queda. Y ella, satisfecha, respondió. Ah. Entonces sí van juntas. Los niños entienden más de lo que creemos. Meses después, con ayuda de Natalia, de Elena, de Samuel y de varias personas de la escuela, organizamos algo pequeño que luego creció, un fondo de apoyo para niños criados por padres o madres solos que necesitaban materiales escolares, terapia o apoyo educativo. No le pusimos mi nombre. Ni el de Tomás. Ni el de la iglesia. Lo llamamos Fondo Estar. Por el cartel. Por Julieta. Por Aitana. Por todo lo que esa palabra había revelado. La primera ayuda fue para una niña de 3er grado cuya mamá viuda no podía pagar clases de regularización. La segunda, para un niño que necesitaba evaluación psicológica después de una pérdida fuerte. Cada vez que aprobábamos un apoyo, yo pensaba lo mismo, mira todo lo que puede salir de una historia cuando dejas de esconderla. Mi madre quiso donar anónimamente meses después. Aceptamos. No por ella. Por los niños. Mi padre también quiso. No respondí. No por odio. Por límite. Un año después de la boda regresamos al jardín. Solo nosotros 3. Bueno, 4, porque Aitana insistió en llevar el mismo conejo de peluche, por tradición, aunque claramente esa tradición la acababa de inventar ella. El clima estaba casi igual de bonito. Ella llevaba un vestido morado. Su color favorito seguía siendo el mismo. Nos tomamos fotos en el pasillo donde caminó con el cartel. Se veía más alta. Más segura. Más niña grande. En un momento se soltó de nosotros, corrió unos pasos y gritó. Espérenme, que voy a volver a entrar como en la boda. Tomás y yo nos quedamos viéndola correr con esa ligereza que a veces solo tienen los niños profundamente amados. Y ahí, parado en el mismo lugar donde un año antes sentí tanto dolor por 2 sillas vacías, entendí algo que me sanó más de lo que esperaba. Mis padres no habían destruido mi boda. Ni mi vida. Ni mi familia. Lo intentaron, sí. La mancharon. La hirieron. La atravesaron con su ausencia. Pero no la destruyeron. Porque una familia real no se sostiene en quienes te observan desde lejos. Se sostiene en quienes se quedan.
En quienes cocinan contigo un jueves cualquiera. En quienes te abrazan cuando tiembla todo. En quienes no usan tu dolor para cuidar su prestigio. En quienes entienden que el amor no se presume, se practica. Mi padre me enseñó a detectar una buena frase. Tomás y Aitana me enseñaron a creerle a una vida. Esa es la diferencia. Y si hoy me preguntas si algún día voy a perdonar a mis padres, te diré la verdad, quizás sí, en la medida en que uno perdona para no seguir cargando veneno. Pero reconciliarme, eso requiere mucho más que lágrimas tardías o discursos mejor redactados. Requiere verdad. Requiere arrepentimiento real. Requiere cambio. Y sobre todo, requiere presencia. Porque al final, todo se redujo a eso. La gente que decía amarme incondicionalmente no estuvo. La gente que, según ellos, venía con historia complicada, sí estuvo. Y eso me enseñó para siempre a distinguir entre fe y actuación. Aitana tiene 7 años ahora. A veces se para frente al cuadro del cartel y lo lee en voz alta, como si todavía le sorprendiera haber escrito algo tan importante. Luego voltea y me pregunta: ¿sí es cierto que esto hizo llorar a muchos? Yo me río. Sí, mi amor. A muchísimos. Qué bueno, dice. A veces llorar también ayuda. Y luego sale corriendo porque ya se acordó de otra cosa, porque su mundo todavía es ligero, porque no nació para cargar la rigidez de los adultos. Y cada vez que la veo así, pienso lo mismo. Mi familia no se acabó el día que mis padres faltaron. Mi familia empezó a verse con claridad el día que faltaron. Porque fue entonces cuando entendí quiénes estaban de verdad. Quienes elegían quedarse. Quienes sabían amar sin escenario. Y quienes no. Si te gustó el contenido, suscríbete y ve mi lista de reproducción de relatos y mis playlists de videos, porque la historia de hoy termina aquí. Pero hay muchas otras que te van a sacudir el corazón.